Ignacio Reyes del equipo 3 y yo explicaré la introducción. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial datan del siglo XIX, como resultado de las pretensiones de las grandes potencias económicas. El conflicto inicia con el asesinato por parte de un estudiante nacionalista serbio al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, el día 28 de junio de 1914, lo que provocó el estallido de invasiones de guerras entre diversos países. Y sin más que comenzar, empecemos. El siguiente tema son las manifestaciones culturales y sociales del periodo entre guerras. La cultura y el arte no estuvieron o fueron exentos de los efectos de la guerra. Algunos personajes como Ernesto Hemingway participaron en el escenario de las batallas o guerras. Transcurre entre 1919 a 1936, a finales de la Primera Guerra Mundial, que dio lugar a una suerte o una serie de acontecimientos en cadena. En las culturales se relaciona con el arte, que es producida a principios del siglo XX, es designada como la expresión las vanguardistas o movimientos vanguardistas artísticas, que no fue utilizada mucho tras la Primera Guerra Mundial. Igual incluye en la cultura de masas, como un tipo de películas o series. Entra ahí el movimiento vanguardista a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Lo cual los vanguardistas fueron a buscar nuevos experimentos o acontecimientos, al igual que el rechazo. Los principales periodos vanguardistas que fueron entre la guerra fueron el dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. En efecto social, fue en el crecimiento a nivel mundial. El número de desempleo incrementó, lo cual provocó el poco salario entre familias y las personas. Al igual que durante los 20 y los 30, las mujeres conquistaron los derechos, el derecho al voto y el derecho al trabajo. A continuación, esto es un pequeño collage que representa uno de los principales movimientos vanguardistas artísticas de esa época de la Primera Guerra Mundial. Aquí representa abstracto, todo esto es relación abstracta. Cubismo, que son estas pequeñas y significantes figuras. Surrealismo, por diferentes artistas muy representados y conocidos en esa época. Y por último, el dadaísmo, que aquí aparece la pintura rupestre más reconocida actualmente y en esa época, la mujer pintada. Y Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron diferentes avances tanto científicos como tecnológicos, como fue el desarrollo de fuentes energéticas, la industria, que se desarrollaron aparatos domésticos y materiales de construcción. En la agricultura se crearon nuevas técnicas de producción y fertilizantes. En el transporte era dedicado al manejo y transporte de tanto de la industria, así como de personas. También se crearon aeronaves y en comunicaciones surgió lo que fue la televisión, la cinematografía y la radio. En tanto aparatos bélicos se desarrollaron, así como armas químicas, que fueron uno de los más importantes, además del desarrollo de la medicina, que fue uno de los más importantes y fueron de los que se quiso enfocar mi equipo. El fin de la Primera Guerra Mundial se finalizó cuando entró el conflicto bélico de Estados Unidos. Este país apoyó a la Triple Entente, hizo valer su poder militar, avalado por países de Latinoamérica, aportando recursos tanto materiales como naturales. Con ello le dieron ventaja que le permitió aniquilar
a las demás potencias centrales. Alemania se vio obligada a firmar una amnistía en el año de 1914. Luego ocurrió el Tratado de Versalles, el cual también se conoce como rendición de Alemania. En ese tratado, Alemania estaba obligada a pagar todos los gastos de guerra de los aliados, por ser responsable del inicio del conflicto armado. Todos los puntos del tratado fue la primera del Tratado de Versalles. Resultó una humillación muy grande para Alemania por todos los puntos que se llevaron en ese tratado. Dicho tratado fue la primera oportunidad para una Segunda Guerra Mundial, por lo cual Alemania quedó con un deseo de revancha. Luego ocurrió que al final de la Primera Guerra Mundial surgieron nuevas naciones, como lo son Yugoslavia, Checoslovaquia, Estonia, Hungría, Finlandia, Unión Soviética y eslovenos. También con la Primera Guerra Mundial se desintegró la Unión del Gobierno Austrohúngaro. ¿Quiénes surgieron y quiénes las formaron? Los países participantes del combate se aliaron en dos bloques. La Triple Entente fue aquella que formaron países como Inglaterra, Francia, Rusia, Serbia y Bélgica. Fue creada en 1907 y también eran conocidos como aliados. La Triple Alianza, la que formaba Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía e Italia, que tenían por objetivo mantener el aislamiento de Francia y la adhesión y la asociación a Alemania. Batallas y estrategias importantes durante el conflicto. El nacionalismo se extendió por otra parte por toda de Europa, lo que provocó que Alemania creara el plan de Schlieffen, venció a Francia y posteriormente atacara a Rusia. Como resultado, Francia detuvo el avance alemán, dando inicio a la guerra de trincheras, pero fueron vencidos por los alemanes, franceses y austriacos. La siguiente batalla fue la de Verdún, que surgió entre febrero y julio de 1916, que fue generado por el general Pétain y su francés contingente, lo que provocó una huelga de soldados franceses. En dicha batalla fallecieron casi 1 millón de combatientes. Y por último, surge un enfrentamiento en Gallipoli, en la península turca, donde el imperio se resiste y provoca más sublevación de árabes. Los aliados planeaban un partido final.